Max Hernández es un médico graduado de la Universidad Matías Delgado, que muy gentilmente aceptó, ¿verdad?, darnos la clase de farmacogenética. Decirles que yo voy a estar presente en la clase también, ¿verdad? Y que esperemos que le saquemos el mejor provecho. Es la última clase que vamos a dar para el primer parcial de farmacología, esperando que ustedes puedan estudiar, ¿verdad?, en una forma concienzuda para que puedan ser buenos médicos en el futuro. En esta mañana, ¿verdad?, vamos a hablar y abordar el tema de lo que son los agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos. Por ahí un compañero de ustedes me preguntó, ¿y por qué solo muscarínicos y no nicotínicos? Porque realmente los agonistas y antagonistas nicotínicos tienen un apartado especial que son los relajantes, ¿verdad?, del músculo, de los músculos. Entonces los van a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a recordar un poco acerca de lo que es el sistema nervioso autónomo, que es la representación, ¿verdad?, de lo que es el sistema nervioso periférico. Y decíamos que tiene sus dos grandes subdivisiones, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de las características tanto de aquellas drogas que pueden inhibir los efectos del sistema nervioso simpático, así como también aquellas drogas que van a estimular el sistema nervioso parasimpático. Y recordando, vamos a decir que los sitios efectores autonómicos inervados por los nervios parasimpáticos postganglionares se encuentran, ¿verdad?, básicamente todas las estructuras de las sinapsis postganglionares van a liberar, recordemos, acetilcolina, ¿verdad? Pero existen algunas glándulas, como por ejemplo las sudorípadas y algunos nervios simpáticos postganglionares que, ¿verdad?, a pesar, decíamos, que tienen inervación simpática, van a liberar el neurotransmisor, ¿verdad?, acetilcolina. Los ganglios simpáticos y parasimpáticos de la médula suprarrenal, inervada por los nervios autonómicos preganglionares, ya sabemos nosotros que la división simpática libera adrenalina y la división parasimpática preganglionar va a liberar acetilcolina. Las placas motoras en el músculo esquelético son inervadas por nervios motores somáticos, así como también, ¿verdad?, hay presencia de algunos neurotransmisores de tipo parasimpático, como lo son los receptores de tipo nicotínicos. Ciertas sinapsis en el sistema nervioso central donde la acetilcolina puede tener acciones pre y postsinápticas. Esto es importante porque hay presencia de sinapsis colinérgicas en el sistema nervioso central y acuérdense que la acetilcolina a nivel central nos va a hacer de que nosotros tengamos una buena memoria. La deficiencia de acetilcolina se relaciona mucho con la pérdida o deterioro cognitivo, es decir, con la pérdida o deterioro de la memoria. Por lo tanto, la sinapsis en el sistema nervioso central, donde hay acetilcolina o presencia de acetilcolina, va a mejorar sustancialmente lo que es la memoria. Entonces, para recordar también esta imagen, ya la revisamos en la clase del sistema nervioso autónomo, en donde vamos a ver la distribución de los receptores predominantemente muscarínicos y vamos a ver que el sistema nervioso simpático pues va a estar a nivel de todo lo que es nuestro organismo. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático está específicamente en algunas estructuras de nuestro cuerpo, principalmente en los ojos, en el corazón, los vasos sanguíneos, en el endotelio, ¿verdad? Que recordarán ustedes que en el endotelio lo que hace es aumentar la liberación de la óxido nítrico sintetasa a partir del neurotransmisor, a partir del aminoácido L-arginina. A través del óxido nítrico sintetasa va a liberar óxido nítrico y de esa forma la acetilcolina va a provocar a nivel del endotelio vascular una mayor vasodilatación. A nivel pulmonar también vemos que el sistema nervioso parasimpático tiene su presencia y vamos a ir viendo más adelante cuáles son los receptores que va a estimular, ¿verdad? Y qué es el efecto que va a producir. Aquí continuamos, ¿verdad?, la presencia del sistema nervioso parasimpático a nivel del útero, ¿verdad?, de los órganos sexuales
y aquí podemos ir viendo todos los órganos efectores en donde hay presencia del sistema nervioso parasimpático, recordando también las diferencias sustanciales. En el caso del sistema nervioso somático ya decíamos que solamente hay una neurona que sale del cerebro, ¿verdad?, hacia lo que es el órgano efector, en este caso, ¿verdad?, el músculo esquelético, y que esta neurona es unidireccional, ¿verdad?, se dirige hacia lo que es el músculo esquelético, y aquí es donde actúan más que todos los receptores de tipo muscarínico, en el músculo esquelético estriado de nuestro organismo. En el caso del sistema nervioso autónomo, pues ya decíamos nosotros que el parasimpático se le conoce como cráneo sacral, ya que este emerge desde los pares craneales 3, 7, 9 y 10, ¿verdad? Su fibra preganglionar es larga en el caso del parasimpático y su fibra postganglionar es cortísima, y muchas veces esta fibra postganglionar se encuentra dentro del órgano efector, y aquí vamos a tener toda la serie de receptores muscarínicos desde el M1 hasta el M5 y su estimulación a los diferentes órganos y sistemas como el músculo liso, el tejido cardíaco, las glándulas de secreción, y tenemos también lo que es el sistema nervioso simpático, en donde también se le conoce como toracolumbar, porque sus ramas emergen desde las porciones torácicas hasta la torácica T1 hasta las lumbares L2, L3. Decíamos nosotros que su neurona preganglionar es una neurona preganglionar larga, ¿verdad? Y su neurona, perdón, es un poco corta, su neurona preganglionar, y su neurona postganglionar es larga. El sistema nervioso simpático sus neuronas preganglionares todas liberan acetilcolina, y las neuronas postganglionares del simpático van a liberar epinefrina, excepto, ¿verdad? Ya decíamos nosotros, algunas como son el músculo liso, glándula sudorípada, músculo piloerector, los cuales a pesar de que son simpáticas van a liberar acetilcolina. Entonces, vamos a entrar en lo que es exactamente los efectos farmacológicos de la acetilcolina, tomando en cuenta que la acetilcolina es un neurotransmisor que se libera en el espacio sináptico por medio de lo que es, ¿verdad?, la exocitosis. La vesícula sináptica se abre, se libera la acetilcolina obviamente va a estimular los receptores tanto muscarínicos como nicotínicos dependiendo del fármaco que se esté utilizando. Y así vamos a decir que la acetilcolina tiene 4 efectos primarios sobre el sistema cardiovascular, recordando, ¿verdad?, que nosotros, la fibra del músculo cardíaco, tiene básicamente 4 efectos, los cuales debemos de aprender. Ustedes se lo deben de aprender para siempre como estudiantes de medicina. Entonces, vamos a decir que la acetilcolina, una vez se libera al espacio sináptico y estimula los receptores muscarínicos, va a provocar en primer lugar una vasodilatación. ¿Por qué mecanismo es que provoca vasodilatación? Esta vasodilatación obviamente, ¿verdad?, se produce por una estimulación de lo que es a nivel del endotelio vascular. Va a haber a partir de la L-arginina liberación de la óxido nítrico sintetasa para producir óxido nítrico, y el óxido nítrico nosotros sabemos que es el más potente vasodilatador que hay en la naturaleza. Por lo tanto, al haber una vasodilatación, esto va a conllevar a una redistribución del flujo sanguíneo con un consecuente hipotensión, y esta hipotensión pues nos va a bajar la presión arterial, y ese es el efecto vasodilatador que tiene la acetilcolina una vez estimulando los receptores, principalmente los receptores M2 y M3 que se encuentran en el músculo cardíaco. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Y cómo se llama el efecto que produce la acetilcolina en la frecuencia cardíaca? Ya decíamos nosotros que cronotropismo es el efecto que produce ya sea para acelerar la frecuencia cardíaca o para disminuir la frecuencia cardíaca. Y desde ese punto de vista vamos a decir nosotros que la acetilcolina en la estimulación del corazón va a provocar un efecto cronotrópico negativo, es decir, va a disminuir la frecuencia cardíaca.
¿Qué pasa con la velocidad de conducción eléctrica? Esta velocidad de conducción eléctrica va a estar disminuida y a esto le vamos a llamar nosotros un efecto dromotrópico negativo, es decir, que va a haber disminución de la conducción del nodo AB al nodo aurículo-ventricular, al haz de His y al sistema eléctrico de Purkinje un tanto retardado por el efecto que hace la acetilcolina en estas estructuras. Pero ¿qué pasa con la fuerza de contracción cardíaca? Esta se le llama inotropismo. Entonces, la acetilcolina va a provocar un efecto inotrópico negativo. El vasotropismo está relacionado con el inicio de la estimulación eléctrica del corazón. Entonces, si nosotros aplicamos acetilcolina al sistema cardiovascular, vamos a tener un efecto vasmotrópico negativo. Y por último, ¿verdad? La acetilcolina va a tener también en la masa ventricular, en el músculo estriado especializado del corazón, un efecto relajante. Ese efecto relajante le vamos a llamar nosotros, ¿verdad? Efecto lucitrópico negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar la acetilcolina en el corazón? Inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, vasmotropismo y lucitropismo negativo. Preguntas de examen, ¿verdad? Vamos a ver a nivel del tracto respiratorio, la presencia de acetilcolina o sus agonistas colinérgicos van a estimular la broncoconstricción, es decir, van a provocar principalmente por la estimulación de los receptores beta 2, ¿verdad? Una constricción de los bronquios, es decir, que va a disminuir la luz del bronquio. También va a ocasionar un aumento de las secreciones traqueobronquiales. Entonces, a un paciente asmático que por definición ya tiene alteraciones, ¿verdad?, de lo que es la musculatura lisa de los bronquios y que tiene mucha probabilidad, ¿verdad?, de aumentar las secreciones bronquiales, pues hay que tener mucho cuidado en darles agonistas de la acetilcolina porque les pueden desencadenar broncoespasmo, aumento de las secreciones traqueobronquiales y meterlos en problemas. Entonces hay que tener cuidado. Los efectos están mediados principalmente por los receptores muscarínicos M3, los cuales están localizados en el músculo liso bronquial y traqueal, ¿verdad? ¿Qué pasa en el tracto urinario? La presencia de acetilcolina a nivel del tracto urinario va a provocar una contracción del músculo detrusor de la vejiga. Significa que va a haber una mayor contracción del músculo detrusor de la vejiga y esto puede mejorar aquellas vejigas neurogénicas, ¿verdad?, en pacientes diabéticos que generalmente no pueden miccionar espontáneamente debido a que la enfermedad de la diabetes provoca una disminución de la contractilidad del músculo detrusor y en estos pacientes que tienen atonía vesical o una vejiga neurogénica, los agonistas de la acetilcolina pueden ayudarle a mejorar la micción y pueden mejorar el peristaltismo de la uretra y de esa forma, ¿verdad?, van a mejorar también el vaciamiento de la vejiga. Estos efectos en el tracto urinario están mediados por lo que son los receptores M2 y M3. ¿Qué pasa en el tracto gastrointestinal? Como ustedes pueden ir viendo, la acetilcolina tiene efectos más que todo, ¿verdad?, a nivel de todo lo que es las estructuras donde hay músculo liso. Y en el tracto gastrointestinal podemos ver nosotros un aumento de lo que es el tono, de la peristalsis. Va a haber mayores contracciones, va a tener una actividad secretora del estómago, el intestino. Entonces, estos medicamentos agonistas colinérgicos vamos a tener cuidado en administrárselos a pacientes que tengan enfermedad acidopéptica debido a que ya tienen aumentados los ácidos en el estómago y pueden ocasionar un exceso de acidez provocando úlceras, ¿verdad? Úlceras pépticas perforadas. Los receptores M3 son los responsables de la mediación colinérgica y de la motilidad gastrointestinal. ¿En qué pacientes se puede administrar estos medicamentos agonistas colinérgicos? En aquellos pacientes que han tenido una cirugía
y posterior a la cirugía por el efecto anestésico, estos pacientes pueden presentar una atonía uterina, es decir, perdón, una atonía gastrointestinal, es decir, que el intestino no se les está moviendo. Entonces se puede administrar un agonista colinérgico que mejore el tono, la amplitud de las contracciones peristálticas, ¿verdad? Y esto va a mejorar también la función del intestino que está un tanto paralizado. ¿Qué otros efectos podemos observar al administrar acetilcolina o sus agonistas colinérgicos? Van a aumentar las secreciones salivales, nasofaringias, lagrimales y también en la glándula sudorípara. En el ojo, miren qué interesante, los oftalmólogos utilizan muchas veces estos fármacos en el ojo porque estos pueden provocar, ¿verdad?, miosis, es decir, van a contraer el músculo del esfínter pupilar. Entonces vamos a observar que el ojo se mantiene como cerradito, ¿verdad?, pequeño, porque hay una miosis pupilar. Va a haber también un efecto de acomodamiento para la visión cercana. ¿Qué quiere decir eso? Que el ojo de nosotros, si nosotros estamos en una situación, ¿verdad?, de donde nos cuesta poder mirar, ¿verdad?, si nosotros nos acercamos, pues esto es el efecto de la acomodación. Entonces, los agonistas colinérgicos van a mejorar la acomodación para la visión cercana. También van a contraer el músculo del esfínter ciliar, ¿verdad?, y van a provocar efectos de miosis. En cuanto al sistema nervioso central, los agonistas colinérgicos nos van a tener funciones a nivel de la cognición, es decir, de la memoria, mejoran el control motor, van a regular en alguna medida el apetito en los pacientes y regulan la nocicepción o la capacidad para percibir dolores. Los agonistas de los receptores muscarínicos, estos se dividen en dos grupos. El primer grupo, ¿verdad?, son los ésteres de la colina, los cuales incluyen la acetilcolina y varios ésteres sintéticos. Y también tenemos los alcaloides colinomiméticos naturales, particularmente la pilocarpina, la muscarina, la areocolina y sus congéneres sintéticos. Aquí tenemos las fórmulas estructurales de la acetilcolina, ¿verdad?, ésteres de la colina y alcaloides naturales que van a estimular los receptores principalmente colinérgicos, ¿verdad?, o muscarínicos. Y aquí tenemos la estructura química de la acetilcolina y vamos a tener la metacolina, el carbacol, ¿verdad?, el betanecol, la pilocarpina y la cimebilina. Este es un cuadro resumen, ¿verdad?, de lo que son los ésteres de la colina y los alcaloides naturales. Aquí tenemos en primer lugar, ¿verdad?, lo que es la acetilcolina. ¿Qué es lo que hace la acetilcolina? Va a provocar una hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Esta hidrólisis es amplia, ¿verdad?, tiene 3 cruces y tiene la acetilcolina muy poca actividad en los receptores nicotínicos. En cambio, la metacolina va a sufrir una hidrólisis menor por la acetilcolinesterasa, ¿verdad?, y también va a tener poca actividad de los receptores para estimular los receptores nicotínicos. El carbacol sufre 0 hidrólisis por la acetilcolinesterasa, ¿verdad?, y tiene una amplia actividad nicotínica. El betanecol no tiene hidrólisis por la acetilcolinesterasa ni tampoco va a tener actividad de los receptores nicotínicos, al igual que la muscarina y la pilocarpina, básicamente sin actividad nicotínica y sin hidrólisis, sin sufrir hidrólisis de la acetilcolinesterasa. Recordando que la acetilcolinesterasa, ¿verdad?, va a provocar, es una enzima que va a estimular la producción de la acetilcolina, ¿verdad?, para que haya más acetilcolinas en las terminales postsinápticas y puedan tener efectos benéficos estos fármacos o drogas agonistas colinérgicos. Entonces, usos terapéuticos de los agonistas de los receptores muscarínicos. Estos se van a utilizar actualmente en el tratamiento de trastornos de la vejiga urinaria y también en el tratamiento de la serostomía. ¿Qué es la serostomía? Es la resequedad excesiva de mucosas, principalmente la mucosa oftálmica, la mucosa nasal y la mucosa oral. Pacientes que se quejan de exceso de resequedad, podríamos perfectamente dar un agonista colinérgico
siempre sopesando riesgo-beneficio. Recordemos nosotros que los agonistas colinérgicos al activar los receptores muscarínicos no solo van a actuar en las glándulas de secreción, ¿verdad?, para producir más secreción, sino que también van a provocar efectos sistémicos. Entonces, muchas veces, principalmente en ancianos, ¿verdad?, tenemos que sopesar el riesgo-beneficio. A nivel de los trastornos de la vejiga urinaria, ya les había comentado yo, ¿verdad?, que en los pacientes diabéticos que tienen vejiga neurogénica, en estos pacientes perfectamente se puede ayudar, ¿verdad?, para estimular el músculo detrusor de la vejiga y de esa forma poder hacer un vaciamiento urinario adecuado. En el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial, esto es bien interesante porque muchos pacientes que no sabemos si son o no son asmáticos. Entonces a estos pacientes básicamente se les administra una dosis de una droga agonista colinérgica y nosotros vamos a observar la respuesta. Si la respuesta a esta droga es excesivamente exagerada, pues nosotros estamos ante un paciente que tiene una hiperreactividad bronquial y probablemente asma, ¿verdad? A nivel oftalmológico, los agentes agonistas colinérgicos lo utilizan para provocar miosis, ¿verdad? Y en el tratamiento del glaucoma en los ojos. Deterioro cognitivo asociado con enfermedad de Alzheimer también, ¿verdad? Están los agonistas de los receptores colinérgicos, en donde vamos a utilizar la atacrina, la ribastimina, el domepecilo, ¿verdad? Todos estos fármacos los vamos a ver un tanto más adelante. Los receptores, incluyendo el receptores M2 a M5, también parecen estar implicados en la regulación de la función cognitiva. Por lo tanto, ¿verdad?, todos los agonistas de los receptores muscarínicos hoy en día pues se han utilizado para tratar de una forma, no para curar, sino que para tratar de mejorar la función cognitiva de los pacientes con enfermedad demencial, ya sea por demencia vascular o por demencia tipo Alzheimer. Entonces, ¿cuáles son los datos farmacológicos para su formulación personal de los agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos? Vamos a tener que la metacolina es un agonista colinérgico que se utiliza para hacer diagnóstico de asma, ¿verdad? Porque al administrarla va a provocar un excesivo hiperreactividad bronquial y nosotros podemos hacer perfectamente el diagnóstico de asma. El Carbachol puede ser utilizado por el área de oftalmología en administración tópica para tratar el glaucoma, ¿verdad? Tiene mínimos efectos sistémicos al ser aplicado a nivel del ojo. El betanecol se utiliza en aquellos ilios que ya les había mencionado, posoperatorios o ilios neurogénicos, o también en la retención urinaria. Se utiliza básicamente, ¿verdad?, para mejorar ese ilio posoperatorio que queda por el efecto anestésico o también para mejorar la función de una vejiga neurogénica de un paciente diabético. La pilocarpina es uno de los agonistas colinérgicos que más se están utilizando para tratar el glaucoma en forma tópica, en forma de gotas, ¿verdad? Y la xerostomía ocasionada por el síndrome de Sjögren, que este puede ser de tipo primario o síndrome de Sjögren de tipo secundario, que es básicamente aquellos pacientes que presentan resequedad de todo lo que son las mucosas oftálmicas, nasal, ¿verdad?, y en la boca. Entonces también tenemos la cevimelina. Esta puede ser también utilizada para tratar la xerostomía debido al mismo síndrome de Sjögren y tiene casi el mismo efecto que la metacolina. Entonces vamos a estudiar, una vez hemos visto, ¿verdad?, los agonistas de los receptores muscarínicos, vamos a estudiar un poco lo que es la acetilcolina. Esta se utiliza en cirugía oftalmológica instilada en gotas, ¿verdad?, en los ojos, como una solución miótica al 1%. La metacolina se administra por inhalación para el diagnóstico de hiperactividad de las vías respiratorias bronquiales en pacientes con asma y en forma de polvo para nebulizaciones en solución salina normal. Aquí vamos a tener nosotros el bromuro de hiperatropio, ¿verdad?, que esta puede ser utilizada para tratar básicamente algunas pacientes que tienen hiperreacción bronquial. Permítanme un segundo. Tenemos el betanecol,
Se utiliza en pacientes con retención urinaria y vaciado inadecuado de la vejiga, principalmente aquellos pacientes que tienen diabéticos que tienen una neuropatía autonómica, que tienen vejiga miogénica o neurogénica. La dosis del betanecol puede ir desde los 10 hasta los 50 miligramos, 3 o 4 veces al día, y estos pacientes mejoran mucho esa actividad disminuida de la vejiga neurogénica. En el tracto gastrointestinal va a aumentar el peristaltismo, aumenta la amplitud de las motilidades, aumenta el esfínter esofágico inferior, por lo tanto puede ser utilizado para mejorar el hilio dinámico, ¿verdad?, que genera posoperatorio. La pilocarpina se utiliza también en gotas en los ojos para mejorar la xerostomía o la resequedad excesiva en los ojos. Esta puede surgir posterior a radiaciones o también como un efecto del síndrome de Sjögren, ¿verdad? La dosis de pilocarpina oscila entre 5 a 10 miligramos 3 veces al día. La simemilina activa los receptores M1, M3 en las glándulas salivales y lagrimales y tiene acción, ¿verdad?, cialogógica. Quiere decir que aumenta las secreciones de la boca, ¿verdad?, y las secreciones de los ojos con una larga acción. Bueno, vamos a estudiar los antagonistas de los receptores colinérgicos. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Si los agonistas estimulan la acción de la acetilcolina y promueven todas las acciones colinérgicas, los antagonistas van a promover el bloqueo de las acciones colinérgicas. Y aquí vamos a decir que tenemos los alcaloides que se producen naturalmente, como es la atropina y la escopolamina, y vamos a tener también los derivados semisintéticos de estos alcaloides que difieren principalmente de los compuestos originarios en su disposición en el cuerpo y su duración de acción también. Tenemos los derivados sintéticos, algunos de los cuales muestran un grado limitado de selectividad por ciertos subtipos de receptores muscarínicos. Entre las dos últimas categorías se encuentran la omatropina. Aquí tenemos nosotros la atropina. La atropina es el representante principal de lo que son los antagonistas de los receptores muscarínicos, y la atropina, su efecto va dependiendo de la dosis. La atropina es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo, ¿verdad?, que es un medicamento o un fármaco que lo utilizamos en las unidades de emergencia y que debe de estar dentro de las cajas de paro, porque para emergencias se utiliza básicamente, ¿verdad? Y ya vamos a ver nosotros los usos de la atropina. Y decimos que la atropina a dosis de 0.5 va a disminuir, ¿verdad?, en forma leve la frecuencia cardíaca, cosa que no es su efecto primario, ya que su efecto primario es aumentar la frecuencia cardíaca. También se le conoce a la atropina como un colinolítico, colinomimético, estimulante de la frecuencia cardíaca, un taquicardizante. Por lo tanto, solo dosis bien pequeñitas de 0.5 nos pueden disminuir la frecuencia cardíaca de forma leve, ¿verdad? Y nos puede provocar un poco de sequedad de la boca con inhibición de la sudoración. La dosis de 1 miligramo ya va provocando sequedad definitiva de la boca y va acelerando el corazón. Dosis de 2 miligramos, frecuencia cardíaca más rápida, más palpitaciones, una resequedad de la boca más pronunciada, pupilas van a estar un tanto dilatadas, una visión cercana borrosa. Ya con 5 miligramos de atropina, los síntomas anteriores son todavía más pronunciados, más taquicardia, más resequedad, más agitación, más fatiga, va a haber dolor de cabeza, boca seca, la piel se pone rojiza y se pone caliente, ¿verdad? Y va a haber una micción, va a haber un peristaltismo aumentado, puede provocar diarrea. Y tenemos que a mayores dosis, ¿verdad? Si nosotros tenemos una dosis o administramos una dosis mayor de 10 miligramos, va a provocar todos los síntomas anteriores, pero con una mayor acentuación de los síntomas. Aquí tenemos las fórmulas estructurales de los alcaloides de la belladona, ¿verdad? Ya que la atropina se utiliza o viene su principio activo de una planta que se llama Atropa belladona, y que esta señora, hombre, ¿cómo se llama la señora que
que era representante de los egipcios. Bueno, ahorita se me escapa, pero ella utilizaba atropina en los ojos para provocarse una midriasis y hacía que sus ojos verdes se miraran un tanto más preciosos debido a la midriasis, ¿verdad?, farmacológica que provocaba la atropina instilada en el ojo. ¿Cómo se llama esta señora? Se me olvida. Cleopatra. Y la Cleopatra utilizaba la atropina instilada en el ojo para provocar una midriasis, ¿verdad?, una midriasis significativa, y hacía que su ojo se mirara un tanto más atractivo a los ojos de los varones, ¿verdad?, que ella era un poco promiscua y sí le gustaba cautivar, ¿verdad?, de una forma impresionante a los varones. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, las estructuras de los alcaloides de la belladona y los análogos sintéticos y semisintéticos. Tenemos la atropina, que es un derivado de la atropabelladona, tenemos la escopolamina, que es derivada de la atropina, el tiotropio, interesante, ojo, el tiotropio se utiliza mucho en el área de neumología, ¿verdad? Hoy con la epidemia del COVID, ¿verdad?, se puede utilizar debido a que el tiotropio es un alcaloide, ¿verdad?, antagonista de la atropina, antagonista de los receptores colinérgicos, ¿verdad?, que puede provocar una broncodilatación con disminución de las secreciones traqueobronquiales, y esto va a mejorar la fisiopatología de aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que les mejora la broncoconstricción y les mejora también la disminución de las secreciones que estos pacientes tienen crónicamente por el daño que les ocasionó, ¿verdad?, muchas veces exposición laboral o muchas veces también la exposición al tabaco de forma permanente. La pirenzepina, que es utilizada, ¿verdad?, para tratar la úlcera péptica, y también tenemos algún análogo, ¿verdad?, lo que es la fesoteradina y la tolteradina, que estos básicamente se utilizan en la vejiga neurogénica. Mecanismos de acción de la atropina y sus compuestos. La atropina y los compuestos relacionados con ella van a competir con la acetilcolina y otros agonistas muscarínicos por el sitio de la acetilcolina ortostérica y del receptor muscarínico. Recordemos nosotros que la acetilcolina se libera en el espacio sináptico y ahí va a buscar sus receptores. Si nosotros administramos un antagonista de la acetilcolina, lo que va a hacer es unirse a los receptores, y los receptores colinérgicos van a ser ocupados y van a ser modificados su acción, ¿verdad?, en base a la cantidad de estas sustancias antagonistas que estén presentes a nivel de esos receptores. Los antagonistas de los receptores muscarínicos inhiben la respuesta de la estimulación colinérica postganglionar, ¿verdad?, de una forma eficazmente menor que cuando inhiben las respuestas de los ésteres de la colina inyectados. La diferencia puede explicarse por el hecho de que la liberación de acetilcolina por las terminales nerviosas colinérgicas se produce en estrecha proximidad a los receptores, dando como resultado concentraciones muy altas del transmisor de estos receptores. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de los antagonistas muscarínicos? Aquí tenemos la atropina. La atropina se utiliza para aquellos pacientes que llegan a la unidad de emergencia con una bradicardia sintomática aguda. Hace como unas 2 semanas tuve un paciente, ¿verdad?, que estaba tomando el Nebivolol, se le había dejado una dosis de 5 miligramos y como él no se sentía bien empezó a utilizar 10 miligramos. Pues llegó con un bloqueo AB de primer grado y hubo necesidad de administrar atropina para sacarlo de la bradicardia extrema que tenía. La escopolamina se puede utilizar, ¿verdad?, para la cinetosis, y la cinetosis básicamente es los vértigos que se generan, ¿verdad?, cuando el paciente va en marcha en un bus, o pacientes que se suben a un carro y presentan mareos, o también cuando van en un barco presentan la cinetosis por el vaivén del agua, va a presentar un vértigo. Estos son efectos directos, ¿verdad?, a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es una de las características de esta escopolamina? Que puede producir, ¿verdad?, somnolencia, amnesia y fatiga, recordando que son antagonistas de los receptores muscarínicos. Tenemos el ipratropio, el tiotropio, el aclidinio y el ameclidinio, que estos son utilizados en la enfermedad COP.
es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en inglés, y también en la rinorrea. Hoy hay sprays, ¿verdad?, para la nariz, para que son a base de hipratropio para resecar, ¿verdad? Cuando andamos con esa gripe y andamos una gran cantidad de moco, se instila este spray en la nariz y esto puede disminuir esas secreciones. Igualmente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a provocar una broncodilatación, una disminución de las secreciones traqueobronquiales, y de esa forma va a reducir básicamente lo que es la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocasionada por el fumado o exposición a sustancias químicas. La pirenzepina y la telenzepina se utilizaron, ¿verdad?, para tratar la úlcera péptica, pero básicamente fueron descontinuados por los efectos adversos antimucarínicos, ¿verdad?, y ya no se utilizan. La oxibutinina y el trasplo, la tolteradina también, estas se utilizan más que todo en vejiga hiperactiva, enuresis por vejiga neurogénica, con aquellos pacientes generalmente que han sido operados de la próstata y van a presentar una micción muy frecuente, van a presentar también pueden presentar una, ¿cómo se le llama?, incontinencia urinaria o vejiga hiperactiva, y en estos casos se le puede administrar oxibutinina o tolteradina. Tenemos también datos farmacológicos de los agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos. Y aquí tenemos de los antagonistas de los receptores muscarínicos el glucopirrolato. Este se utiliza para tratar la úlcera duodenal, así como también para la cialorrea, ¿verdad?, en los pacientes. La diclosamina y la iosclamina, estos se utilizan en el síndrome de intestino irritable, más que todo, ¿verdad?, para provocar efectos antimuscarínicos. Y tenemos también la diaxibenzildiamilbenzotropina, que estas pueden ser utilizadas básicamente en una enfermedad conocida como la enfermedad de Parkinson. Ya sabemos nosotros que la enfermedad de Parkinson es provocada por una disminución de los receptores de la dopamina, ¿verdad? Pero estos medicamentos pueden ser utilizados con los efectos antimuscarínicos, ¿verdad?, para provocar una mejoría en el temblor que presentan estos pacientes, ¿verdad? Entonces, antagonistas de los receptores muscarínicos incluyen todos aquellos alcaloides que se producen naturalmente, como la atropina y la escopolamina, los derivados semisintéticos de estos alcaloides, que difieren principalmente a los compuestos originarios en su disposición y en su duración de acción, y aquellos derivados sintéticos, algunos de los cuales muestran un grado limitado de selectividad para ciertos subtipos de receptores muscarínicos. Aquí tenemos también otra familia que es un apartado especial, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Recordando que la acetilcolinesterasa es una enzima que básicamente lo que hace es promover que haya mayor cantidad de acetilcolina en los sitios efectores para provocar, ¿verdad?, mayores acciones. Y estos inhibidores de la acetilcolina, ¿verdad?, van a actuar a nivel de las uniones en el espacio sináptico, van a inhibir la producción de acetilcolina y de esa forma, ¿verdad?, van a preservar mayor cantidad de acetilcolina en los sitios de acción. En cuanto a las estructuras químicas de los antagonistas colinérgicos, vean, vamos a tener lo que no son de los antagonistas colinérgicos, o sí, básicamente antagonistas colinérgicos, de los cuales vamos a tener, ¿verdad?, inhibidores de la acetilcolinesterasa, los cuales pueden ser de origen reversible y también de origen irreversible. Aquí vamos a mencionar, ¿verdad?, la fisostigmina, la neostigmina, la piridostigmina, que estas básicamente, la ribastigmina, estas tres se utilizan para tratar más que todo la enfermedad conocida como miastenia gravis, debido a que al bloquear la colinesterasa va a haber mayor producción de acetilcolina y mayor estimulación de lo que son los músculos
mayor estimulación o mayor contracción de los músculos estriados. El hidrofonio es una sustancia que tiene una rápida, pero muy rápida acción, ¿verdad? Es derivado del amonio cuaternario, ¿verdad? Es amonio, perdón, terciario, y este va a ser utilizado para hacer diagnóstico específico de miastenia gravis. Lo que es la tacrina, el donepezilo, la galantamina y la ribastimina se utilizan para tratar la enfermedad demencial, ¿verdad? Ya sea por demencia vascular o también por demencia de tipo Alzheimer. En cuanto a la clasificación química de los inhibidores de los órganos fosforados, están los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos básicamente se utilizaron con fines más que todo agroindustriales en la industria química para como abonos, ¿verdad? O para matar plagas también. Ahí tenemos y también el gasarín, ¿verdad? Que se utilizó como una bomba química, que lo que provocaba era un gas neuroparalizante que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial como una bomba química. Entonces, estos prácticamente han quedado en la historia como, digamos así, inhibidores de los órganos fosforados que tienen la característica que son de tipo irreversible, ¿verdad? Se unen a la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Y se unen de forma irreversible. Aquí tenemos otros, ¿verdad? Que son órganos fosforados que pueden ser utilizados en nuestro medio, el paratión, el malatión, ¿verdad? Y dentro de los agentes anticolinesterásicos tenemos lo que son, ¿verdad? El hidrofonio, y ya les decía, este se utiliza para hacer el diagnóstico de la miastenia gravis. Los pacientes miasténicos carecen o tienen, ¿verdad?, poca acetilcolina en sus terminales axónicas, y esto va a generar una gran debilidad, una pérdida de la fuerza muscular, van a tener habla arrastrada, van a tener dificultad para poder tragar principalmente líquidos, y esto va a ocasionar, ¿verdad?, que estos pacientes puedan movilizarse. Entonces el hidrofonio tiene una vida media bien rápida, y al administrar una dosis de hidrofonio los pacientes mejoran notablemente, y eso hace el diagnóstico de la miastenia grave. En el caso de la tacrina, domepezilo y galantamina son utilizados para tratar la enfermedad, ¿verdad?, neurodegenerativa, en donde hay un déficit cognitivo importante, como es la enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores del carbamato, ahí tenemos la fisostigmina, ¿verdad?, la neostigmina, la piridostigmina, el ambenomio y la ribastigmina. Estas básicamente, ¿verdad?, se pueden utilizar en los íleos paralíticos ocasionados, ¿verdad?, por los agonistas colinérgicos. También, ¿verdad?, pueden ser utilizados en la atonía o vejiga urinaria. La ribastigmina es una alternativa, ya debido a que es muy soluble en lípidos, puede ser utilizado para tratar lo que es la enfermedad de Alzheimer. La piridostigmina utilizada para los ataques, ¿verdad?, en los gases neutralizantes. De hecho, estos agentes anticolinesterásicos, si un paciente, por ejemplo, le llega a la unidad de emergencia, ¿verdad?, con intoxicación por un órgano fosforado, ¿verdad?, el antídoto específico es el sulfato de atropina, y ahí nosotros vamos a ir administrando 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, según sea la condición del paciente, a modo de bloquear el efecto de los carbamatos, en este caso que el paciente ha presentado una exposición, ya sea accidental o con fines también de intento suicida. Entonces, estos plaguicidas, el paratión, el malatión y algunos otros, ¿verdad?, pueden ser utilizados por nuestros campesinos, y muchas veces estos campesinos llegan intoxicados, y nosotros debemos de saber, ¿verdad?, que el antídoto de estas sustancias es el sulfato de atropina, y la vamos a ir administrando de acuerdo a la respuesta que el paciente presenta. Tenemos también terapia, ¿verdad?, con antídotos para la exposición de órganos fosforados, y aquí ya habíamos dicho, ¿verdad?, que lo que vamos a administrar son agentes anticolinérgicos como la atropina, las cuales van a bloquear los síntomas mediados por estos receptores. También, si el paciente lleva convulsiones o muchos espasmos, podemos utilizar también algunas benzodiazepinas como el diazepam y el midazolam. Y fíjense bien, estas van a disminuir, ¿verdad?, lo que son las convulsiones y la toxicidad en estos pacientes. Creo que era la última diapositiva. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad?, que puedan ustedes
tener, son 2 capítulos los que van aquí, tratando de resumir en una forma más específica, ¿verdad? Cada uno de los apartados de esta clase. Buenos días. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. En caso de una toxicología por pilocarpina, muscarina o arecolina, se dice que el tratamiento es atropina. Entonces, mi pregunta es si hay una dosis específica para tratar estas intoxicaciones. La dosis específica muchas veces dependiendo de la severidad de los síntomas, porque puede ser una intoxicación leve, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Tiene que administrar dosis altas de carga, pero sí, si el paciente llega muy comprometido, ¿verdad? El paciente va con hipotensión, va con bradicardia extrema, va con diarrea, aumento de las secreciones traqueobronquiales. Entonces, estos pacientes tenemos que administrarle el sulfato de atropina 2 miligramos de inicio, ¿verdad? Y luego vamos a estar administrando 1 miligramo cada 15 o cada media hora hasta lograr, ¿verdad?, que este paciente revierta los síntomas de toxicidad colinérgica, porque la idea básicamente es, ¿verdad?, que el paciente, nosotros podamos mantenerlo bloqueado de la acción de la acetilcolina cuando va intoxicado por un agonista colinérgico. Entonces, la atropina, que es el antídoto por excelencia, la debemos de mantener por 24 a 48 horas, no debemos de suspenderla. Si nosotros vemos que el paciente ya no tiene los síntomas de los agonistas colinérgicos, ¿verdad?, debemos de continuarla por 24 a 48 horas para lograr estabilizar bien, ¿verdad?, revertir toda la sintomatología y que el paciente no vaya a presentar, ¿verdad?, complicaciones a mediano plazo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale. ¿Alguien más? Días, doctora. Buenos días. Yo tengo una pregunta acerca del hipratropio en el tracto respiratorio. Ajá. Ya que, bueno, el libro menciona que va a actuar sobre todos los receptores muscarínicos. Entonces, en el caso de los receptores muscarínicos 2, que actuarían como autorreceptores u heteroreceptores, van a inhibir la liberación de acetilcolina normalmente, ¿verdad? Pero si el hipratropio antagoniza dicha acción, significa que va a aumentar la liberación de acetilcolina. Entonces, al aumentar la liberación de acetilcolina, dice que puede bloquear los receptores M3 que están mediando una broncoconstricción. Entonces, el objetivo del hipratropio sería provocar una broncodilatación, ¿verdad? Pero mi pregunta es que si el bloqueo hacia los receptores M3 se da por un antagonismo competitivo o por un antagonismo alostérico. Es por un antagonismo competitivo, ¿verdad? Acordate que el bromuro de hipratropium lo que va a hacer es broncodilatación y va a provocar, ¿verdad?, una disminución de las secreciones traqueobronquiales. Como todos los fármacos, no son específicos que solo van a actuar sobre los receptores muscarínicos, ¿verdad? Es de los efectos colaterales que tiene el bromuro de hipratropium a nivel cardíaco, es que aceleran la frecuencia cardíaca. Fíjate bien, aceleran la frecuencia cardíaca por mecanismos diferentes, ¿verdad?, a la estimulación que estamos viendo a nivel del tejido bronquial. Entonces, realmente es por medio de mecanismos de antagonismo o de agonismo competitivo. Sí, bueno, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solamente recordarles, ¿verdad?, que vamos a tener la clase de farmacogenética a las 5 de la tarde. Aprovechemos, ¿verdad? Es un médico bastante inteligente que yo he tratado de invitarlo para que nos ilustre, ¿verdad? Lo que es la farmacogenética no es un tema fácil, es lo que está de moda, ¿verdad? En donde nosotros vamos a ver que la farmacogenética es la respuesta que tiene nuestro cuerpo al exponerse a los diferentes fármacos, y podemos ver que hay un polimorfismo genético, es decir, si yo le doy un medicamento a 10 pacientes, a los 10 les va a provocar efectos completamente diferentes.
A uno puede que no le haga efecto, a otro le hace efecto máximo, a otro un efecto mínimo, a otro un efecto intermedio, a otro un efecto muy subóptimo. Entonces nosotros podemos ver que eso depende y lo estamos viendo, fíjense bien, con la aplicación de la vacuna. Yo les he compartido cuando yo me vacuné, el día que me vacuné, prácticamente no me dio absolutamente nada. A mí no me ha dado COVID, gracias a Dios, ¿verdad? Me puse la vacuna y tenía temor porque decían de que a los que no les había dado COVID hacían unas grandes reacciones, pero mi genética quizás es especial porque no me dio absolutamente nada. Mi hija se la puso el mismo día que me la puse yo, con 4 horas de diferencia, y a ella le dio fiebre de 41 grados. Ya le dio COVID 2 veces. Le dio fiebre de 41 grados, una cefalea intensa, unos escalofríos solemnes que temblaba, pero terrible, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que a eso se le llama polimorfismo genético, a pesar de que es mi hija, y acuérdense que ella lleva genes de su papá también. Y entonces vemos nosotros, y que es mentira. Yo creo que a los que no nos ha dado la reacción es menor que a los que ya les dio, porque ella ya le dio COVID 2 veces y es una reacción exagerada, muy parecida a la reacción de COVID que ella tuvo cuando le dio la segunda vez, porque la primera vez el COVID le dio bastante suave. Está joven, tiene 27 años, ¿verdad? Pero la segunda vez le dio bastante fuerte, tuvo 5 días con fiebre de 40, un poco de tos, mucha secreción nasal, dolor intenso de la garganta, y lo más llamativo que le dio la segunda vez fue una cefalea muy intensa. Por favor, jóvenes, no bajemos la guardia. Si bien es cierto que solo el 3% de los pacientes con COVID se mueren, nadie quita que nosotros podemos estar en ese 3%. Por lo tanto, debemos de cuidarnos, mantener siempre nuestro alcohol gel, nuestro lavado de manos, la mascarilla. Cuando salgamos siempre llevemos mascarilla, usando, la verdad, no bajemos la guardia. El hecho de estar vacunados no significa que no nos va a dar el virus, significa que usted no es capaz de poder transmitir el virus, y que si le da, le va a dar en una forma más leve. Así es que los invito a las 5 de la tarde a conectarnos. Yo voy a estar presente desde principio a fin, ¿verdad?, en la clase, para aprovechar, ¿verdad?, al máximo la ponencia del doctor Max Hernández. Bueno, feliz día a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias. Gracias, doctora. Buen día.